Apreciados amigos, queridos hermanos, muy buenos días, feliz amanecer, bienvenidos a el espacio devocional de conexión con Dios. Estamos aquí en el capítulo 26 hoy día, capítulo 26 del libro de Números. Continuamos recorriendo la historia bíblica, especialmente en todo lo que tiene que ver con los datos, las estadísticas, orientaciones que Dios le dio al pueblo de Israel y que servirían como fundamento para el desarrollo de esta nación. Voy a invitarle para que inclinemos nuestros rostros. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, gracias por regalarnos un día más. Gracias por permitirnos estar en conexión contigo y gracias porque eres bueno con nosotros realmente. Quiero pedirte en esta hora que puedas direccionar el mensaje de esta mañana a fin de poder obtener las instrucciones que vienen de tu parte y que puedan ser útiles también para nuestra vida. Danos tu bendición y háblanos en esta hora. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hemos estado avanzando en el libro de Números, que es un libro de información, de estadística, de leyes. Y en esta ocasión vamos a mirar un capítulo que parece poco importante. A veces cuando uno lee la Biblia se encuentra con capítulos que dice uno, pero bueno, este capítulo, ¿qué intención tiene? ¿Qué puede enseñarme? No obstante, todo lo que el Señor dejó en su palabra tiene una intención, tiene un propósito. Aun cuando a primera vista a nosotros nos parezca que eso es irrelevante o que eso tal vez no tiene mayor importancia. El capítulo 26 de Números, que es uno de los capítulos más largos de Números, por cierto, contiene el censo del pueblo en Moab y es un censo que Dios mismo ha ordenado. Dios le ha pedido a Moisés que haga un censo del pueblo de Israel. En varias ocasiones, o bueno, por lo menos en un par de ocasiones se ha hecho censo. Esta es otra de las ocasiones en las que Dios pide que se haga censo. Está por mandato divino. Cuando David lo hizo por iniciativa de él y eso fue lo que generó pues el desagrado de Dios. Pero en esta ocasión es Dios mismo quien pide que se haga un censo. Entonces, básicamente desde el versículo 1 hasta el versículo 51 vamos a encontrar el detalle de ese censo. Los censos son necesarios y mucho más cuando Dios es quien los ordena. Cuando se hacen con intereses netamente humanos, o tal vez cuando lo hacemos como lo hizo David, para confiar, para mirar cuántas personas él tenía, con cuántos soldados podía contar, etcétera, pues allí su corazón estaba siendo desviado a confiar más en la gente que tenía que en Dios. En esta ocasión, Dios, el propósito del censo es poderle mostrar a Moisés cómo debe repartir la tierra, cómo debe distribuir la tierra que van a tomar por posesión. No obstante, hay algunas lecciones que podemos extraer de aquí y que llaman la atención en este relato. Si usted va al versículo 51, bueno, primero el versículo 1 dice que aconteció que después de la mortandad que se había ocasionado de la que estudiamos ayer, pues entonces se ordenó hacer el censo. Y ahora al finalizar el censo, estos son los resultados, versículo 51. Estos son los registrados de los hijos de Israel, 601,730. 601,730. Y es hasta paradójico porque si ustedes recuerdan,
Cuando Israel salió de Egipto, el registro, el censo de las personas que salieron fueron cerca de 600,000 personas también. Han pasado ya muchos años desde entonces, muchos años. Y ahora, casi que 40 años después, bueno, realmente todavía no han pasado los 40, pero sí varios años, no han aumentado sino en un millar. Hay 601,730,000 personas. 601,730 personas, perdón. Y eso que lo hemos venido mirando, ahora, ¿por qué no se ha aumentado tanto? Por lo que hemos venido mirando en las historias, que en los momentos de rebeldía, cuando el pueblo ha sido rebelde, cuando el pueblo ha estado obstinado, Dios ha castigado a los rebeldes. En alguna ocasión la tierra se abrió, en otras ocasiones descendió fuego del cielo. Las serpientes mataron también una cantidad de rebeldes. Ayer lo vimos en el capítulo 25, 24,000 más que murieron, otros que cayeron en la guerra. Entonces, cuando miramos todo esto, lo que estamos mirando es positivo, porque a pesar de que han muerto rebeldes en guerra, aquellos que no quisieron seguir los caminos de Dios, a pesar de tantas situaciones difíciles que han tenido que enfrentar, el número del pueblo se mantiene, incluso ha aumentado, no ha disminuido. El pueblo no se ha apequeñado, se ha mantenido. Y eso es un aspecto positivo. Dios ha mantenido a su pueblo a pesar de todas esas dificultades. Lo tercero que vamos a encontrar, lo segundo que vamos a encontrar a partir del versículo 22, habló Jehová a Moisés y le dijo, entre estos repartirá la tierra como heredad. Ahí está lo que dije hace un momento. Este censo tenía como propósito identificar cuántos hombres habían y cómo estaban distribuidas por las familias, por las tribus. Por eso fueron censadas tribu a tribu, tantos de esta tribu, a tantas personas de esta otra tribu, etcétera. Y ahora Dios le dice, ok, ya que conocemos, entonces a los más numerosos darás mayor heredad. Así lo dice el versículo 54. A los menos numerosos, menor heredad. A cada uno se le dará su heredad según el número de los registrados. Esto es equidad, justicia. Aquí me muestra un atributo de Dios. Dios es justo. Hubiese podido alguien decir, bueno, son 12 tribus, así que a cada tribu le vamos a dar su parte, vamos a partir 12 partes iguales y cada tribu reciba esto y ya. No, Dios mandó que se verificara cuántas personas tenía cada tribu. Y las tribus más numerosas recibirían mayor heredad y las tribus menos numerosas recibirían menor heredad. Y es que también cuando venían los castigos, justamente eran las tribus rebeldes las que eran castigadas, no era todo el pueblo, era solamente algunas de las familias, algunas de las tribus. Por lo tanto, las tribus menos numerosas posiblemente eran las tribus más rebeldes. Así que aquí están siendo premiados de alguna forma los que se habían portado bien en el desierto, o por lo menos los que no habían dado tanto trabajo. Y esto implica un Dios también justo, un Dios que premia la lealtad de sus hijos, la fidelidad de sus hijos, y que está haciendo las cosas con equidad. Pero luego vemos el versículo 57 en adelante, allí se hace el censo de la tribu de Leví. Y a la tribu de Leví no se le va a entregar heredad. Dice de todos los hombres de un mes para arriba que no fueron registrados entre los hijos de Israel,
pues no se les había de dar heredad entre los hijos de Israel. ¿Y por qué? ¿Cómo así? Una tribu sin heredad, ¿sí? Recuerden ustedes que la tribu de Leví había sido escogida para ministrar y para desarrollar la obra sacerdotal en el pueblo. Ellos no iban a recibir heredad como tal, porque eran los encargados de ministrar en el sacerdocio, en toda la parte del culto. ¿Y entonces qué iba a ser de ellos? ¿Sin heredad? Sí, sin heredad. Pero ellos eran los que recibían el diezmo de todas las demás tribus. Eran los que eran alimentados por todas las demás tribus. Se les traía el diezmo, se les traía las primicias, se les traía una cantidad de cosas. Y además de eso, tenían también sus moradas, tenían también sus lugares para habitar, porque eran los que sostenían el sacerdocio, los que ministraban, y ellos no tenían que salir a trabajar las tierras, ni tenían que ir a encargarse de las actividades diarias, de cultivar, de hacer. Por eso no necesitaban tierras, porque su labor era el sacerdocio, y como sacerdotes eran sostenidos por las otras tribus. Por esa razón no se le da tierras a ellos. Ahí Dios también está siendo justo, por supuesto. Y que de hecho ese es el principio que aparece en la Biblia también en el Nuevo Testamento. Cuando Pablo habla acerca de los diezmos, dice, mire, los que viven del Evangelio, que coman del Evangelio. Los que se dedican tiempo completo a trabajar para Dios, para su iglesia, para ministrar en la iglesia, ellos no tienen que ir a hacer ninguna otra labor, que se dediquen 100% a eso, y sus hermanos los sostendrán con sus diezmos y con las ofrendas. Y ese es el sistema que de alguna manera existe también hasta hoy. Pero luego viene el tercer o cuarto elemento, y aquí concluye el capítulo 26. Estos son los censados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales hicieron el censo de los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán frente a Jericó. Entre estos no había ninguno de los registrados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes hicieron el censo de los hijos de Israel en el desierto de Sinaí, porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto, y no quedó ninguno de ellos, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Y esto también es importante. Noten ustedes, de todos los que fueron censados, recuerden ustedes que el censo era de 20 años hacia arriba. De todos los que fueron censados en el Sinaí, ya no había ninguno. Todos murieron. ¿Y por qué murieron? Porque fueron rebeldes. Si ustedes se acuerdan cuando estudiamos esta historia y Dios les dijo, está bien, ahora todos ustedes tendrán que morir en el desierto. No los voy a introducir a la tierra de Canaán hasta que no mueran todos los rebeldes mayores de 20 años. Y ahora aquí el texto está diciendo, de todos los que habían sido censados por Moisés y Aarón, no quedó ninguno, excepto Josué y Caleb, a quienes Dios les había prometido que sí entrarían. ¿Por qué? Porque ellos fueron fieles a Dios. Si ustedes recuerdan ese episodio cuando enviaron a los espías para que fueran a recorrer la tierra, la mayoría llegó diciendo no podemos, regresémonos a Egipto, pero solamente Josué y Caleb se colocaron en pie para decir sí podemos, vamos adelante, confiemos en el Señor. Solo a ellos Dios les permitió entrar en la tierra de Canaán, y fueron los únicos que entraron en este censo. Todos los demás fueron también muertos. ¿Y qué significa esto? Y concluyo con este mensaje. Así como Dios es fiel a sus promesas, así como Dios es fiel a su pacto, así como Dios es fiel y misericordioso, y cuando Él dice algo en favor de nosotros lo cumple, también Dios es fiel en sus juicios.
en sus sentencias. Cuando Dios dice algo, lo cumple, lo cumple. Y Dios dijo, toda esta generación debe morir, no va a entrar a Canaán. Y lo cumplió, porque Dios, así como cumple sus promesas en favor de nosotros, también cumple sus juicios y sus sentencias. Por eso es importante ser temeroso de Dios y caminar por sus caminos, porque Dios es un Dios fiel y la fidelidad no se mide solamente en los aspectos buenos, sino la fidelidad también está en el cumplimiento de sus juicios, de sus sentencias, de sus castigos. En esta mañana hemos visto a un Dios equitativo, misericordioso, fiel y que cumple su palabra. Ese es el Dios al que usted y yo servimos. Sirvámosle con alegría, mantengamos siempre nuestra lealtad a Él y gocémonos en seguir, en servir a un Dios que hace las cosas con fidelidad. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor, y por enseñarnos y mostrarnos en este capítulo una partecita de lo que es el carácter de Dios. Bendícenos en esta hora, oh Dios de los cielos. Acompáñanos y guárdanos del mal y permítenos mantenernos fieles y firmes en tus caminos. Danos tu bendición y bendice a cada hijo tuyo que está escuchando este mensaje en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, queridos y apreciados hermanos, Dios les bendiga y les guarde. La próxima semana será la última semana de reflexiones de este año. Luego haremos un receso, un periodo vacacional y estaremos regresando el próximo año. Ya les estaremos informando la fecha. Dios les bendiga y les guarde. Un feliz sábado desde ya. Mañana los esperamos en la iglesia. Un abrazo para todos.